Bienvenidos a Curiosidades Históricas. En este episodio, exploraremos el fascinante y complejo conflicto israelí, adentrándonos en algunos aspectos sorprendentes que han marcado su historia a lo largo de los años. Comenzaremos con un vistazo al origen del conflicto, que se remonta al dominio otomano en la región de Palestina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante el transcurso de la historia, descubriremos cómo la Declaración Balfour de 1917 sentó las bases para la creación del Estado de Israel. No podemos dejar de mencionar momentos cruciales como la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967, que alteraron el panorama de la región. También exploraremos curiosidades, como el papel de figuras icónicas como Golda Meir y Yasser Arafat, así como los acuerdos de paz de Camp David. El conflicto israelí es una historia llena de giros inesperados, momentos esperanzadores y desafíos sin precedentes. En este episodio, desentrañaremos algunos de sus aspectos más fascinantes. Prepárense para un viaje en el tiempo mientras exploramos las curiosidades históricas del conflicto israelí. A medida que exploramos esta época, es importante recordar que el mandato británico en Palestina se estableció en 1920 con el objetivo de administrar la región después del colapso del Imperio Otomano. En este contexto, la creciente inmigración judía generó tensiones con la población árabe local, que veía esto como una amenaza a su identidad y tierra ancestral. A medida que avanzamos en el tiempo, también nos adentraremos en eventos clave, como la partición de Palestina en 1947 por las Naciones Unidas, un momento crucial que sentó las bases para la creación de Israel en 1948, y el inicio de conflictos armados que perduraron durante décadas. No podemos olvidar mencionar figuras históricas como David Ben Gurión y Gamal Abdel Nasser, cuyas decisiones y liderazgo influyeron en el rumbo del conflicto. Regresemos al pasado y desentrañemos los eventos que dieron forma al conflicto israelí-palestino a lo largo del siglo XX. La Declaración Balfour de 1917 fue un hito crucial en la historia de la región. Emitida por Lord Arthur Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores británico en ese momento, esta declaración prometía el respaldo del Reino Unido para la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Esta promesa marcó un punto de inflexión en el conflicto israelí-palestino. Mientras reflexionamos sobre este momento, imagina la atmósfera de la época. Las imágenes en pantalla te mostrarán el propio documento de la Declaración Balfour, y los rostros de las figuras clave involucradas en su creación. A través de clips de archivo de la época, podrás transportarte al año 1917, y experimentar la intensidad de este momento histórico. Esta declaración británica generó un profundo impacto, sentando las bases para el establecimiento del futuro Estado de Israel. Sin embargo, también generó tensiones significativas con la población árabe local, que veía esto como una amenaza a sus derechos y a su tierra ancestral. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo la Declaración Balfour y sus repercusiones continuaron influyendo en los eventos posteriores, como la partición de Palestina y el conflicto que se desató en 1948. Este es solo uno de los muchos momentos cruciales que definieron la historia del conflicto israelí-palestino, y su legado sigue vivo en la actualidad. Adentrémonos más en esta apasionante historia, y descubramos cómo estos eventos históricos siguen resonando en el presente. Avanzando en nuestra narrativa, llegamos al crucial año de 1947. Fue en este momento que las Naciones Unidas presentaron un plan de partición que finalmente culminó en la creación del Estado de Israel en 1948. Esta noticia fue recibida con celebración y alegría por la comunidad judía, quienes veían la realización de un largo anhelo. Sin embargo, esta decisión de la ONU generó fuertes objeciones por parte de los estados árabes vecinos, marcando un punto de inflexión en el conflicto. El nacimiento de Israel fue un hito significativo en la historia de la región, pero también dio inicio a una nueva y complicada fase del conflicto. Los enfrentamientos entre las comunidades judías y árabes se intensificaron, y el Medio Oriente se convirtió en un escenario de luchas políticas y territoriales de gran envergadura. La creación de Israel desencadenó una serie de conflictos y guerras, con fuertes implicaciones no solo en la región sino también en la política internacional. Este episodio de Curiosidades Históricas profundizará en los eventos posteriores, y en cómo este conflicto continúa siendo una cuestión de relevancia global. Así que prepárate para explorar más a fondo los desafíos y acontecimientos que han dado forma al conflicto israelí-palestino en el último siglo. Tras la creación de Israel en 1948, el conflicto experimentó un dramático aumento en su intensidad. El nuevo Estado judío se enfrentó a los países árabes vecinos, desencadenando una serie de conflictos armados de gran magnitud. Uno de los momentos más significativos de esta confrontación fue la Guerra de 1948.
Israel se vio inmerso en una guerra feroz contra diversas naciones árabes, incluyendo Egipto, Jordania, Siria e Irak. Esta lucha marcó un punto crucial en la historia del conflicto israelí, con graves consecuencias para todas las partes involucradas. A través de imágenes y videos de archivo, podrás sumergirte en la intensidad de la guerra, viendo soldados en acción y escuchando testimonios de personas que vivieron este conflicto. Pero la historia de conflictos entre Israel y sus vecinos árabes no se detuvo allí. Uno de los eventos más notables ocurrió en 1967, cuando estalló la Guerra de los 6 días. Esta guerra fue un conflicto relámpago que tuvo un profundo impacto en la región y en el curso del conflicto. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó territorios como Cisjordania y Gaza, lo que añadió una nueva capa de complejidad a la situación. La Guerra de los 6 días no solo alteró drásticamente la geografía política de la región, sino que también exacerbó las tensiones existentes entre israelíes y palestinos. Estos eventos históricos marcaron momentos críticos que influyeron en el desarrollo del conflicto israelí, y tuvieron profundas y duraderas repercusiones en la historia y en la vida de las personas en la región. En medio de la adversidad, surgió Tel Aviv. Esta ciudad prosperó y se convirtió en un símbolo de resistencia y crecimiento. Mientras el conflicto se desarrollaba, surgió un símbolo de la capacidad de resiliencia humana. En medio de la adversidad, la ciudad de Tel Aviv prosperó, y se convirtió en un faro de crecimiento y progreso. Esta ciudad es un testimonio de la resistencia del pueblo israelí en tiempos difíciles, y una muestra de cómo la esperanza puede florecer incluso en situaciones complicadas. El conflicto israelí ha sido una presencia constante a lo largo de las décadas, atravesando momentos cruciales en su historia. A partir de la creación de Israel en 1948, el conflicto se ha mantenido a lo largo del tiempo, y eventos significativos han marcado su desarrollo. Uno de los episodios más impactantes fue la Guerra del Yom Kippur en 1973, que trajo consigo una oleada de confrontaciones y tensiones en la región. Además, en la década de 1980, la primera intifada sacudió la región, con manifestaciones y disturbios que reflejaron la intensidad del conflicto. A pesar de estos desafíos, es importante destacar que ha habido valiosos esfuerzos por encontrar soluciones pacíficas. En la década de 1990, los acuerdos de Oslo representaron un hito en la búsqueda de la paz y la reconciliación en la región. Aunque enfrentaron dificultades en su implementación y no lograron resolver completamente el conflicto, estos acuerdos demostraron la voluntad de las partes involucradas de trabajar hacia una solución pacífica. Este episodio de Curiosidades Históricas nos guía a través de los momentos clave en la historia del conflicto israelí, subrayando cómo la resiliencia y la búsqueda de la paz han sido tan fundamentales como los desafíos que han enfrentado las personas en la región. A medida que continuamos nuestro viaje en esta exploración histórica, veremos cómo estos factores han influido en la evolución del conflicto hasta nuestros días. Hablemos de una joya en Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones. Este sitio sagrado ha sido testigo de innumerables oraciones y es un símbolo de esperanza. En medio de los desafíos del conflicto israelí, encontramos un símbolo de importancia inigualable en Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones. Este antiguo muro, parte de los restos del segundo templo judío, ha sido el lugar de innumerables oraciones y lamentos a lo largo de los siglos. Es un símbolo de esperanza y fe en medio de tiempos tumultuosos, un recordatorio de la resistencia del espíritu humano y la búsqueda de un futuro mejor. Hoy en día, el conflicto continúa en Gaza y Cisjordania, y desafortunadamente, las últimas noticias nos muestran una situación sumamente crítica. Las tensiones en la región han alcanzado un punto de ebullición, desencadenando una escalada sin precedentes de violencia. En los últimos días, Israel ha declarado la guerra y ha lanzado la Operación Espadas de Hierro. Sus ataques han tenido como objetivo hasta ahora aproximadamente 500 objetivos pertenecientes a Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, con un trágico saldo de vidas perdidas en ambos lados. Las fuerzas de defensa de Israel han emitido un llamado urgente a los civiles en Gaza para que abandonen sus hogares en busca de seguridad, ya que las operaciones militares israelíes continúan, y se han cerrado todos los pasos fronterizos entre Israel y Gaza, lo que podría indicar una posible incursión terrestre inminente. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado un asedio total a Gaza, cortando suministros esenciales como electricidad, alimentos, combustible y agua, lo que ha llevado a una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. La situación en la región es angustiante y precisa de una acción inmediata. Hasta este viernes, se reportan al menos 3.478 personas fallecidas en Gaza, incluyendo al menos 20 niños, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza, y más de 12.500 personas han resultado heridas.
La región se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes. Este episodio de Curiosidades Históricas nos recuerda que, incluso en medio de desafíos continuos, la esperanza y la búsqueda de la paz siguen siendo fundamentales en el conflicto israelí. Sin embargo, en este momento, la situación es extremadamente crítica, y se requiere una atención urgente para abordar esta crisis en la región. El conflicto israelí es complejo y profundo, con un impacto significativo en la historia. A lo largo de este episodio, hemos explorado sus orígenes, desafíos y curiosidades. Hemos visto cómo este conflicto ha influido en la región y en el mundo a lo largo de las décadas. Sin embargo, es imposible ignorar la urgencia y la gravedad de la situación actual. Las recientes noticias reflejan una escalada alarmante de violencia en Gaza y Cisjordania, con consecuencias devastadoras para los civiles atrapados en medio de este conflicto. En última instancia, el conflicto israelí nos recuerda la importancia de la comprensión y la paz. Pero en este momento, la situación requiere una atención inmediata, y un llamado a la comunidad internacional para trabajar en la búsqueda de una solución que ponga fin a la violencia, y allane el camino hacia la coexistencia y la armonía. La historia del conflicto israelí es larga y complicada, pero debemos esforzarnos por encontrar un camino hacia un futuro en el que la paz y la estabilidad prevalezcan. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico a través del conflicto israelí. Si este episodio te ha intrigado, y te ha brindado una nueva perspectiva sobre la historia, te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides suscribirte a Curiosidades Históricas para seguir explorando eventos y temas fascinantes del pasado. Juntos, podemos continuar descubriendo los misterios y las lecciones que la historia tiene para ofrecer. Hasta la próxima.